Dios les bendiga. Vamos a pasar al estudio de la palabra. Las semanas pasadas estuvimos hablando, si recuerdan, acerca de los pecados de los hombres en los últimos tiempos. Estuvimos viendo el libro de Segunda de Timoteo, en donde Pablo le dice a este joven discípulo cómo iba a ser el carácter de los hombres, de las mujeres en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, y estuvimos analizando cada uno de los aspectos. Pero es importante que podamos nosotros analizar o seguir estudiando de alguna manera por qué la sociedad se iba a comportar así. ¿Por qué Pablo estaba diciendo que esa iba a ser la manera de actuar de las personas? Y es una realidad, lo decíamos, hoy en nuestra sociedad, así se vive, así es como las personas se comportan. Sin embargo, esto pues no es nuevo, o sea, esto no es de que Pablo lo predijo y pues a partir de ahí se iba a llevar a cabo. Si nosotros revisamos la Escritura, la palabra de Dios, vemos que desde el Antiguo Testamento ya había este tipo de conductas, ya había esa manera de actuar de la gente. Si usted va al libro de Génesis, vamos a leer un ejemplo. Génesis 19, versículo 1, está hablando en la época de Abraham y dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. De ahí pasamos al versículo 4 y sigue hablando la misma historia. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Aquí nos está describiendo una situación, un acontecimiento en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, mucho antes de que naciera Moisés, mucho antes de que vinieran los profetas. Ya nos está describiendo la manera en cómo actuaban en esa ciudad. Habla de Sodoma y todos sabemos la historia. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y aquí nos escribe una manera de proceder. Dice que llegaron 2 ángeles y estaba Lot sentado, y dice que los recibió y los llevó a su casa. Los ángeles venían de parte de Dios, venían a anunciar que iba Dios a destruir Sodoma y Gomorra. Pero dice que los hombres, en el versículo 4, antes que se acostasen, rodearon la casa, los hombres, los varones de la ciudad, y dice que le preguntaron a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? Dice: sácalos para que los conozcamos, en el versículo 5, sácalos para que podamos conocerlos. La expresión conozcamos se refiere a que eran hombres que querían tener relaciones sexuales con ellos, eran hombres homosexuales. O sea, ya estaban pervertidos, esa era la perversión que había en esa ciudad de Sodoma. Y dice: Lot salió a ellos y cerró la puerta tras sí, y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Era muy grande la maldad que había en esa ciudad. En el versículo 10 dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. El resto de la historia, pues todos lo sabemos. Dice que al otro día, antes de amanecer, los ángeles apresuraron a Lot y le dijeron: sal de aquí porque esta ciudad va a ser destruida. Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Pero vemos la manera en cómo estos hombres se comportaban. Era muy grande la maldad en esa ciudad. Por lo tanto, lo que Pablo profetizó en los últimos tiempos, eso no era nuevo o no es nuevo, eso viene desde atrás, desde la antigüedad. La manera en que la gente no tenía temor de Dios.
Y fue tanta la maldad que Dios decidió castigar esas ciudades y dice que fueron puestas como ejemplo. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre y desaparecieron. Solamente se salvaron Lot y sus 2 hijas, porque ni siquiera su mujer se quedó en el camino. Le dijeron, huye, sin voltear atrás, pero esta mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Ese nada más es un ejemplo. Vemos otro, por ejemplo, en Jueces 19:1, otro acontecimiento. No voy a ahondar, solamente quiero que veamos la referencia de que esto que Pablo profetizó, lo que estuvimos hablando la semana pasada acerca de el carácter de los hombres, no es nuevo. Eso ya estaba en la Escritura. Jueces 19:1, pero nada más para que veamos, en ese momento Cristo no había venido, en esos momentos no habían venido los profetas, no había nacido Moisés, no tenían la ley mosaica, no tenían los mandamientos, y la gente ya estaba muy corrompida, ya estaba muy mal la maldad. Vemos otro caso, este es el de un hombre. Jueces 19:1 dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Comienza a describir, de ahí nos vamos hasta el versículo 22 al 25. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí que mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Vemos un caso similar al de Sodoma. Nuevamente la perversidad de los hombres. Nos dice que era un levita que estaba en un lugar muy lejano de su ciudad natal, iba con su concubina, y dice que llegó a esa parte, a ese poblado. ¿Y cuál era la condición de los hombres? Eran perversos. Eran como los de Sodoma. Dice que se acercaron a la casa del anciano que los recibió, que los hospedó en aquella noche porque no había encontrado lugar. Se les oscureció y hubo un hombre anciano que lo invitó a dormir en su casa. Y dice que los hombres perversos rodearon la casa para quererlo sacar, y querían abusar de ese hombre. Sin embargo, ese hombre sacó a su mujer, a su concubina, y dice que abusaron de ella toda la noche. Imagínense ustedes cuánta perversidad, ¿no? Cuánta maldad en esos hombres. Estamos hablando de una época en la que no había palabra de Dios, no había Biblia, no había profetas, y sin embargo el corazón de los hombres ya estaba muy corrompido. El apóstol Pablo profetizó y estableció el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Sin embargo, imagínense ustedes si desde esa época ya estaba la sociedad corrompida, ya los hombres estaban muy mal. Podríamos preguntarnos hoy, en nuestra época, ¿cómo estará el corazón de la sociedad? ¿Cómo está actualmente nuestra sociedad? Tomando en cuenta esas palabras de Pablo, cuando dijo, en los últimos tiempos habrá hombres de esta manera, que van a vivir así. Ahora, dice que era un levita, no nos da su nombre, pero la figura de levita, ¿sabe qué representa? Era un ministro en el Antiguo Testamento. Un levita era un hombre de Dios, era un ministro, era una persona que tenía un cargo dentro de el sacerdocio.
No era sacerdote, no era el sumo sacerdote, pero sin embargo, el levita era una persona que estaba puesto para servir a Dios, era el que servía en la presencia de Dios. Y sin embargo, no respetaron su persona, no respetaron su figura. O sea, estaban tan corrompidos que no les importó de quién se tratara, no les importó la persona que estaba ahí. Ellos querían abusar, ellos querían simplemente satisfacer sus deseos carnales. Y si sigue leyendo la historia se va a dar cuenta que este hombre después mandó a descuartizar a su mujer y cada pedazo de cuerpo lo distribuyó a cada una de las tribus de Israel y les dijo: así es lo que ha sucedido en este lugar con mi mujer. Y eso desató una guerra contra el pueblo de ese lugar. ¿Por qué? Porque no estuvieron de acuerdo. Pero imagínense ustedes la grande perversidad. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre? ¿Hasta dónde, con esto podemos ver hasta dónde puede llegar el pecado de las personas? ¿Hasta dónde puede corromperse y denigrarse el corazón del ser humano? Alguno dirá: no, pero yo nunca sería capaz de hacer eso. Yo nunca sería capaz de comportarme como ellos. Bueno, aquí lo vemos. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos no eran un pueblo pagano. Los de Sodoma sí, los de Sodoma eran un pueblo totalmente ajeno al conocimiento de Dios. Pero en esta historia de jueces que les estoy describiendo, dice que eran sus propios hermanos de las tribus de Israel, pero ya se habían corrompido. Es que el pecado corrompe y lleva a la gente a hacer cosas de las que nunca se pudiera imaginar hacer. ¿Y eso por qué? ¿O por qué en los últimos tiempos habrá hombres, como decía Pablo, amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, y todo lo que estuvimos analizando las semanas pasadas? Por una razón: porque no hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios en las personas, cuando no hay un temor genuino en el corazón, las personas son capaces de hacer las peores de las maldades que usted se pueda imaginar. Las peores, las atrocidades más grandes y terribles que pueda hacer el ser humano. A veces se puede llegar a comportar hasta peor que los animales. Peor, porque el pecado va endureciendo el corazón, lo va corrompiendo hasta volverlo una bestia, hasta transformarlo en un ser indomable, en una mula, o peor que una mula. ¿Por qué? Porque las mulas pues no tienen razonamiento, pero el ser humano, a pesar de que tiene razonamiento y puede pensar, el pecado lo lleva a inhibir ese razonamiento y actuar de la peor manera. Todo esto es porque hay una falta de temor a Dios. ¿Por qué vemos hoy en nuestra sociedad que la gente actúa peor que estos hombres que actuaron aquí en esta historia? Nos podríamos espantar de lo que estamos leyendo ahorita y decir: ¿cómo es posible que llegaron a hacer eso? Hoy en día, en nuestra actualidad, se cometen peores maldades que en esa época. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido el temor a Dios. Porque el hombre no tiene temor de Dios. Mucho se habla de Dios. Mucho se dice de Dios. Dios te bendiga, bendiciones, Dios te acompañe, Dios te guarde, Dios te ayude, Dios te prospere, Dios esté contigo. Y todo es Dios. La gente publica en sus estados de WhatsApp, publica sus historias, ¿verdad? Publica sus estados, poniendo ahí textos, poniendo: Dios te bendiga, Dios bendice a mi familia, Dios guarda a mis hijos, Dios ayúdame en mi negocio. Solamente se ve a Dios como alguien que está para complacerme, que solamente es mi ángel de la guarda, dicen. Pero la gente no conoce realmente a Dios y no hay un temor a Dios.
O el temor que la gente tiene es un temor, como dice también la Escritura, creo que en Isaías, dice que su temor es como el rocío de la mañana. ¿Qué pasa con el rocío? En las mañanas, cuando tú te levantas, ves el pasto todo mojado, pero comienza a hacer sol, comienza el sol fuerte y ya te das cuenta y el pasto ya está seco, se desapareció. O como la neblina, en las mañanas amanece nublado y está la neblina y dices, no se ve nada, pero comienza a calentar el sol y a las 10, 11 de la mañana esa neblina ya se desapareció. Así es el temor de la gente, de muchas personas en nuestra sociedad. Tienen temor de Dios, supuesto temor de Dios, nada más porque no se quieren morir. Sucede un temblor y la gente se espanta y la gente dice, ay, es que nos está yendo mal. O está su hijo enfermo en el hospital, se está muriendo su hijo y entonces allí se acuerdan de Dios. Tienen problemas con el marido y se van a separar y ahí sí buscan a Dios. Quieren que Dios les resuelva sus problemas. Quieren que Dios les sane a la hija o a la esposa o al esposo. Pero pasa la aflicción y la gente no conoce realmente el temor de Dios. La gente sigue haciendo lo malo. Y a veces hasta peor que como estaban antes. Peor. Se endurecen. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Por eso es que en los últimos tiempos el carácter de los hombres iba a ser, como describía Pablo, avaros, soberbios. ¿Por qué? Porque el hombre dice en su corazón, no hay Dios. No hay. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios es el mismo. Dios es ella misma. Sin embargo, aunque la gente piense y no tenga temor de Dios, Dios sigue siendo el mismo, santo, justo, recto. Cuando Él vio la maldad en los hombres de Sodoma y Gomorra, Él decidió destruirlas. Él decidió castigar ese pecado o esos pecados. La gente estaba envanecida, la gente estaba arrogante, la gente no consideraba a Dios en su vida diaria. Aquí lo vemos. Querían abusar de los ángeles. Imagínense ustedes cuánta perversidad había en su corazón. Ya ni siquiera entendían de quién se trataba. Eran los ángeles, eran seres santos. Eran seres, no eran cualquier persona. Pero no les importó. ¿Por qué? Porque cuando no hay temor de Dios, la gente aún quiere perjudicar lo que tiene que ver con Dios por su pecado. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por causa de su maldad. Y era tan grande su maldad que aún lo divino lo querían corromper. No les importaba quién era la persona que estaba enfrente de ellos. Eran los ángeles, pero querían tener intimidad con ellos. El propósito era hacer maldad. Actualmente estamos en la misma situación, solo que ahora ya no estamos en el antiguo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto. Ya vino Cristo, ya tenemos toda la ley, toda la escritura completa, ya tenemos todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios mandó. Sin embargo, nuestra sociedad está corrompida, peor que como estaban los hombres de Sodoma, peor. Hoy se menosprecia lo sagrado, hoy se menosprecia lo santo, hoy se menosprecia lo que es de Dios. Hoy no se le da importancia a lo de Dios. A Dios solamente se le ve como alguien que está para ayudarme, como un mago que está para que me haga un milagrito, ¿verdad? Hay gente que busca a Dios solamente por un milagro, que me sane, que me cure, que me ayude, que me prospere en mi negocio, que me bendiga, que me dé a la mujer que yo quiero, que me dé al hombre que yo quiero, que me conceda mis deseos caprichosos, que me conceda mis deseos que yo tengo en mi corazón. Eso es lo que la gente hoy quiere, pero no hay un temor de Dios. También hoy se busca ridiculizar lo que tiene que ver con Dios.
porque a Dios no se le toma en cuenta. La gente no le da importancia a Dios. La gente toma decisiones en su vida sin considerar que hay un Dios en los cielos, al cual un día le voy a dar cuentas de todo lo que yo hago, de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo digo, de todo lo que yo realizo en esta vida. La gente vive sin tomar en cuenta a Dios. La gente no considera a Dios, no considera lo eterno en su vida, no está consciente de que un día se va a morir y cuando se muera va a entregar cuentas delante de Dios. No. Si quiere tener una pareja, se busca una pareja, y si ya no le gusta, pues ahora se va con otra pareja y la deja con una hija o con otra hija o con un hijo y se busca otra mujer y la embaraza y se va con otra y así. Mujeres igual. La gente no toma en cuenta a Dios. Se legalizan pecados en nuestra sociedad. Imagínense ustedes cómo era la condición de Sodoma. Dice que los hombres estaban enfocados hacia la inmoralidad sexual. Aquí nos pone el ejemplo de que eran homosexuales, pero no era el único pecado que practicaban. En el libro de Ezequiel, si no mal recuerdo, nos escribe un poquito, nos da una lejana idea de cómo era Sodoma. Dice, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue? Dice que había ociosidad, saciedad de pan y soberbia. Esa fue la maldad de Sodoma. Y dice, cuando lo vi, las quité. Cuando lo vi. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, ociosidad. Abundancia de ociosidad, dice. Y en ese momento no había internet, en ese momento no había redes sociales, en ese momento no había cantinas como hoy las tenemos, en ese momento no había prostíbulos como hoy se tienen. Pero hoy, en nuestra época, la maldad de la sociedad es muy grande. Hay prostíbulos, casinos, hay cines, hay centros de entretenimiento, revistas pornográficas. Hoy se legalizan los pecados, abortos. Hoy el aborto está legalizado. Venta de drogas, marihuana, venta de armas. ¿Cómo verá Dios hoy nuestra sociedad? Si en la época de Sodoma dice cuando las vi, las quité. Pensemos por un momento, hoy en nuestra época, ¿cómo verá Dios? ¿Cómo pensará Dios hoy en nuestra época acerca de nuestra sociedad en la que estamos viviendo, usted y yo? En donde hoy no necesitas ir a un cine para ver una película inmoral. Hoy la película la tienes aquí en tu teléfono. Te encierras en tu cuarto y nadie te ve y nadie se entera de que estás viendo cosas malas. Hoy no necesitas ir a un baile para escuchar música, para bailar. Lo traes aquí en el teléfono. La maldad se ha multiplicado. Hoy tenemos jóvenes que matan a sus propios padres, padres que matan a sus hijos, abusos de niños, violaciones, abusos de niñas, aún por sus propios padres, sus propios padrastros. Ahí está la mujer que se embarazó y se separó del hombre porque ya no se entendieron, porque ya no se pusieron de acuerdo, y la mujer se queda con una hija. Y después la mujer dice, yo necesito un marido, yo necesito a alguien que me mantenga. Y se junta con otro hombre. Y ese hombre abusa de la niña. Crece con un padrastro que abusa de ella o del niño. Así es como está nuestra sociedad. Jóvenes que son capaces de matar a sus propios padres. Son capaces de golpear a sus propios padres. Son capaces de golpear a sus abuelos. ¿Cómo verá hoy Dios nuestra sociedad? ¿Y por qué? ¿Por qué se da todo eso? Porque no hay temor de Dios en la gente. Imagínense ustedes si Dios, cuando vio a los de Sodoma que se comportaron así, dice que su maldad subió hasta su presencia y decidió castigarlos. Y dice más adelante en el Nuevo Testamento, dice que fueron castigadas y que fueron reducidas a cenizas. ¿Para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. ¿Cómo cree usted que verá Dios hoy a nuestra sociedad?
Pero la gente no lo ve así. La gente solamente piensa de Dios, es que es Diosito, Dios es amor. Ay, sí, el Señor me va a ayudar, es que Dios está con nosotros, es que Dios nos va a bendecir. No, amados, Dios, dice la Biblia, que Él es fuego consumidor. Pero como la gente no tiene temor de Dios y no conoce el temor de Dios, por eso sigue viviendo en sus maldades. Por eso para ellos solamente Dios es un amuleto. Dios solamente es la buena suerte, que te vaya bien, que tengas buena suerte, que Dios me prospere en mis negocios, que Dios me ayude. Sin embargo, todo está levantado contra los valores que Dios estableció desde el principio, los valores a los que a Dios le agradan. Pensemos por un momento, ¿hace cuántos años existieron Sodoma y Gomorra? Más de 3,000 años tal vez. Desde esa época ya había maldad. Y en ese momento Dios decidió destruir esas ciudades. ¿Cómo creen ustedes que hoy Dios piense de nuestra sociedad? En donde todos los días ves el pecado, la maldad, la inmoralidad. Gente peleándose en la calle. Gente que se baja del carro porque otro se le atravesó, saca un cuchillo, saca un machete o saca una pistola y mata al que se le atravesó. ¿Qué pensará Dios de esta época? De esta sociedad en la que estamos viviendo nosotros. De esta sociedad en la cual veíamos la semana pasada. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, rebeldes, infatuados, implacables. ¿Cómo verá Dios nuestra sociedad? ¿Cómo verá Dios a nuestra familia? ¿Cómo verá tal vez Dios a usted mismo que está aquí? Y que después de escuchar una predicación usted sale y sigue pecando. ¿Qué cree usted que pensará Dios? Pensemos por un momento. La gente dice, yo estoy bien, ya vine a la reunión, ya vine al templo. Pero si Dios no les perdonó a ellos ese pecado, y a pesar de que eran ignorantes, porque ellos no tenían un pastor, ellos no tenían una congre, ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían un predicador que les estuviera gritando. No lo tenían. Pero hoy están en el infierno. Llevan más de 3,000 años en el infierno, esos hombres de Sodoma. Y no ha empezado su castigo todavía. No han llegado al juicio final. Pero ya están en el infierno. Porque le dieron más importancia a sus pecados. ¿Cómo cree usted que hoy Dios piense de nuestra sociedad? La falta de temor en el ser humano le lleva a aborrecer, a rechazar los valores, los principios de Dios, principios como el amor de los padres hacia los hijos. Hoy la gente se burla de Dios, se burla de lo divino. Ahí en la televisión hay programas sucios donde hacen parodias, hacen comedias de la Biblia, de Jesús, de los discípulos. ¿Cree usted que eso le agrade a Dios? ¿Cree usted que Jesús esté agradado con ver cómo la gente se burla de Él? Hoy en día la gente, aún disque cristiana, se atreve a hacer memes cristianos, chistes cristianos. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que eso Dios lo vea bien? Y eso lo enseñan allá afuera. Se burlan de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. La gente se burla de la Biblia, se burla de Cristo, se burla de los cristianos. La gente se burla de los que buscan a Dios. Lo ridiculizan, lo señalan. Nuestra sociedad está sin temor. Nos ha tocado vivir una sociedad donde no hay temor de Dios,
donde a la gente no le importa a Dios, donde la gente no piensa en que sus actos van a reflejarse en la eternidad. No, la gente no piensa en que lo que habla, lo que dice, lo que escucha, lo que ve, lo que realiza con sus manos va a traer consecuencias hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque la gente piensa que todo se va a acabar aquí. Allá afuera te venden esa idea. No es cierto que un día te vas a morir y que Dios te va a castigar, te dicen. No, no es cierto. No, es que te dicen, el cielo y el infierno es aquí en la tierra. El cielo y el infierno es aquí mientras estás en esta vida. Tú disfruta, aprovecha tu vida, porque nada más tienes una vida, te dicen. ¿Qué es eso? Falta de temor. Falta de temor. Te están diciendo, Dios no existe, no tengas temor de Dios. No pasa nada si te emborrachas, no pasa nada, muchacha, si tienes relaciones sexuales, nada más protégete, nada más cuídate. No importa si te embarazas, puedes abortar, puedes tomarte la pastilla del siguiente día. ¿Qué te están diciendo? Disfruta de tu vida, no importa Dios. Aunque la Biblia te dice, no forniques, te dice, los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. La Biblia te habla de la pureza, pero allá afuera te venden la idea, no es cierto, no creas lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No importa, fuma, drógate, fúmate un cigarro, fúmate marihuana, emborráchate, hay que vivir la vida. Joven, ten una novia, muchacha, ten un novio. Si no te gusta, búscate otro novio. Si ese no te gusta, búscate otro. Todos lo hacen, te dicen. Todos lo hacen. Esa es la ideología que te venden en esta época. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque la gente ha perdido el temor a Dios. Se han menospreciado los valores, se han menospreciado los principios que Dios estableció. Dios estableció la familia, pero hoy te dicen, no te cases, nada más júntate. Y si no te entiendes, sepárate. Y si no te gusta esa muchacha, pues déjala, búscate otra. Oye, pero está embarazada, no importa, hay que se las arregle, por tonta. Esa es la idea que te venden. Y ya ves a la muchacha de 18 años con un bebé, amargada, frustrada, enojona, culpando a los demás de sus problemas. Y al rato hasta la abuela tiene que pagar las consecuencias de sus malas decisiones de la chamaca. Ahí ves a la abuela cargando ahí al nieto, toda enferma. Y al rato la otra va y se enreda con otro muchacho. Y llega y le trae a otro niño de otro papá. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. En nuestra sociedad se ha perdido el temor a Dios. Se ha corrompido lo santo, se ha corrompido lo divino. La gente se burla de Dios, la gente se burla y menosprecia lo santo. Menosprecia, oye, te invitamos a una reunión, ay no tengo tiempo. Oye, te vamos a invitar a una reunión para que escuches enseñanzas. No, eso es para los viejitos, le dicen. Eso es para los que ya se van a morir. Yo todavía no me voy a morir. Yo no necesito de Dios. Menosprecian lo que es de Dios. ¿Por qué? Por falta de temor. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando la gente menosprecia lo santo, como los hombres de Sodoma que querían abusar de los ángeles? No entendieron quién estaba delante de ellos, no entendieron quién era la figura o la persona que estaba delante de ellos, eran los ángeles. ¿Sabes qué sucede? Dios destruye a esa sociedad. Dios los destruyó a los de Sodoma. En la actualidad no es que Dios nos vaya a destruir con fuego y azufre, no, ya no lo va a hacer. Pero sí Dios le manda juicios a la gente cuando la gente menosprecia y rechaza lo que tiene que ver con Dios. ¿Sí? Es una sociedad que está pronta a ser destruida. Aquella sociedad que destruye y que más bien rechaza lo divino.
¿Qué le sucedió a la nación de Estados Unidos? Lo hemos dicho varias veces. Vean ustedes cómo está la nación de Estados Unidos. Al mismo presidente de Estados Unidos lo han querido matar ya no sé cuántas veces. ¿Sí han escuchado esas noticias? Han atacado al presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Supuestamente el hombre más seguro del mundo. Ya no es el hombre más seguro del mundo. Ya no. Ya lo han querido matar varias veces ahí en la Casa Blanca, en tiroteos. ¿Pero sabes por qué? Porque ellos menospreciaron a Dios. Ellos dejaron a Dios. Ellos sacaron a Dios de sus escuelas. Ellos sacaron a Dios de su constitución. Los primeros presidentes de Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln, esos hombres eran temerosos de Dios. Esa nación fue fundada en los principios bíblicos. Hoy Estados Unidos tiene una gran decadencia moral. Jóvenes que quieren matar a sus maestros, jóvenes que llegan a la escuela y arman balaceras. Ahora que fue el cumpleaños del presidente, 80 años cumplió, en la Casa Blanca mandó a instalar un ring de luchas para que dieran una función de lucha ahí para festejar su cumpleaños. Y en ese momento hubo un atentado que iba en contra de él. ¿Por qué? Porque cuando la gente pierde el temor a Dios, cuando las sociedades pierden el temor a Dios y menosprecian lo santo, menosprecian lo de Dios, es una sociedad que está próxima a ser destruida. Pero no destruida con fuego y azufre como Sodoma, entendámoslo, no. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, digamos, físicamente con fuego y azufre. O sea, fueron muertos. Pero en la actualidad, la destrucción que viene es espiritual, es moral en las sociedades, en las naciones, en los pueblos, en las comunidades o en las familias que se levantan en contra de Dios, que menosprecian lo de Dios. Gente se ha levantado hoy en día en contra de iglesias, en contra de cristianos verdaderos, en contra de pastores que predican la verdad. Y hoy están devastados moralmente. Nuestra sociedad está siendo destruida, amados. Eso fue lo que pasó con Sodoma. Si vemos la segunda referencia del hombre de Jueces, que era un levita, yo les decía, el levita es una figura eclesiástica. El levita era una persona que tenía un cargo, era un hombre que estaba puesto para servir a Dios. Pero esos hombres quisieron abusar de este varón. Cuando la gente se corrompe, cuando la gente se denigra, ya no le importa ni siquiera lo que es de Dios, o sea, lo que es santo. Quieren dañar la pureza, la santidad, por causa de su pecado. No es lo mismo, escúchenme, no es lo mismo que una persona allá afuera diga es un drogadicto, es un ratero, es un asaltante, pero no conoce de Dios, o sea, no tiene conocimiento, no tiene luz, no tiene la verdad. No es lo mismo que peque esa persona allá afuera que alguien que ya teniendo luz y teniendo conocimiento siga haciendo lo malo. Eso es más terrible, eso es peor. Eso es una peor decadencia, amados, escúchame bien. Es una decadencia y habla de un corazón más corrompido que el del hombre que allá afuera saca un arma y mata en una balacera a 10 personas. ¿Por qué? Porque como te dije hace rato, los hombres de Sodoma eran pecadores, pero ellos no tenían un predicador, ellos no tuvieron, además lo dijo Cristo. En el Nuevo Testamento dice, cuando Dios habla e impreca contra algunas ciudades, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Y le dice, y tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, porque si los hombres de Sodoma hubieran escuchado estas palabras, ellos se habrían arrepentido. Los hombres de Sodoma no tuvieron quien les hablara, los hombres de Sodoma no tuvieron un predicador, los hombres de Sodoma no tuvieron unas enseñanzas, amado.
y sin embargo Dios los destruyó por causa de su pecado. Pero en el caso del levita, el levita era un hombre de Dios, era un hombre que estaba puesto para servir a Dios y lo quisieron corromper. Cuando la gente tiene conocimiento, tiene luz, tiene claridad y aún así se corrompe o sigue haciendo lo malo, es peor su condición que la de alguien que no tiene conocimiento. ¿Sí nos queda claro? Es peor. Imagínate, no hay temor de Dios. Y eso sucede con la sociedad que se dice cristiana, que se llama cristiana, o que se piensa cristiana, pero sigue haciendo lo malo, sigue en la maldad. ¿Qué están haciendo? Están despreciando la santidad y el temor de Dios. Con Biblia en mano, cantan, oran, danzan, ayunan, se persignan, pero siguen haciendo lo malo. Música, televisión, cine, noviazgos, fornicación, adulterio, inmoralidad, chismes, mentiras, calumnias. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre a corromperse y perder el temor de Dios? Hace unas semanas, tuve la oportunidad de ir a Chiapas y llegando ahí hasta donde me deja el autobús, tenía que tomar otro transporte, tenía que tomar un taxi hasta el lugar a donde iba a ir, son como 3 horas. Y ya abordé el taxi, iba manejando un joven, tal vez 18, 19 años. Y ya empezamos el trayecto, salimos de la ciudad y de repente llegamos a un crucero, ya se para, iban otras 3 personas atrás, se bajan a una tienda, compran unos 6 de caguamas, de cervezas, compraron botana y ya, se suben. El muchacho iba con una música mundana y ya íbamos. Pero cuando estábamos ahí, las personas estaban comprando y él me dice, oiga, ¿y a dónde va? ¿Y a qué va? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? Ya me empezó a cuestionar. Le dije, bueno, pues vengo del estado de Hidalgo. Le dije, vengo a predicar, vengo a compartir la palabra. Voy a un lugar. Y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. ¿Usted predica la Biblia? Sí, pero cada que me preguntaba así como que volteaba y se me quedaba viendo. Y nada más vi cómo agarró y empezó a bajarle al estéreo. Así, poco a poco le fue bajando. Traía sus cervezas ahí, después de repente agarró y las escondió abajo del asiento y se empezó a poner nervioso. Y ya nos fuimos. Íbamos en el camino y como que me quería preguntar y no quería, y se animaba y no se animaba, hasta que de repente ya de plano se aventó. De hecho, pues le voy a decir. Y dice, oiga, ¿y usted no participa ahí en los congresos de jóvenes que hacen? Le digo, no. ¿Cuáles congresos? Pues esto. Oiga, ¿y no conoce al hermano tal y al pastor tal? Y ya me empezó a preguntar, y que sí, que se la suelto. Le digo, ¿tú eres cristiano? ¿O por qué me preguntas? Sí, hermano. Ya me empezó a decir hermano, ¿no? Sí, hermano. Yo soy coordinador de jóvenes, yo organizo retiros y yo llevo a jóvenes a eventos y con el hermano tal y que en el grupo tal. Y me empezó a decir, y le dije, oye, ¿tú no eres cristiano? Sí, le dije, no eres cristiano. Y se me quedó bien, ¿por qué? Le dije, pues ¿cómo vas a ser cristiano si vienes escuchando música y traes tus cervezas? Le digo, ¿a poco eso es de Dios? Dice, bueno, no, pues es que usted sabe, ¿no? Pues es que la carne, o sea, pues es que somos humanos y pues es que el pecado, hermano, pues ya ve que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no se puede dejar de pecar. Ya me empezó a sacar la Biblia, ¿no? Y se empezó a justificar el muchacho. Le dije, no eres cristiano, no te engañes. Tú estás en pecado, le dije. Y le empecé a hablar de la santidad. Ya cuando íbamos llegando ahí a donde me tenía que dejar, me dice, le voy a decir algo, la verdad, nunca me habían predicado eso. Nunca nos hablan de la santidad, nunca.
siempre nos invitan a eventos. Le dije, ¿cómo es posible si tú dices que eres líder de jóvenes? Imagínate, ¿qué le estás enseñando a tus jóvenes? Tomando cerveza, fumando, porque aparte iba fumando, con esa música que traes. No, ya cuando llegamos de plano apagó el estéreo, o sea, desde antes apagó el estéreo y pues nada más iba con la cabeza agachada y se le rozaron los ojos y me dijo, la verdad sí estoy mal, o sea, yo sé que estoy mal, yo quisiera escuchar más de esto. ¿Por qué es eso? Por falta de temor a Dios. Porque hoy lo que es de Dios, lo santo, no se toma en cuenta. Porque hoy la gente se comporta como esos hombres que querían abusar de este levita. No les importó que era alguien de parte de Dios. Simplemente querían seguir en su pecado. Pero es por falta de temor a Dios. Les hablas de la santidad y te dicen que no. Eso es del diablo, te dicen. Eso es malo. Les hablas de ser íntegros, de la pureza. Y la gente te dice, no se puede ser puro. Ay, no se puede. Es más, hasta pervierten la escritura. Te dicen, ay, pues si el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, ¿qué tiene de malo? Que me tome una cervecita, que me tome yo una copa. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor a Dios. La sociedad que se dice cristiana, pero vive en el pecado de su egoísmo, porque han menospreciado la santidad y el temor a Dios. Lugares donde se promueve la misma maldad, pecados terribles que se predican desde el púlpito y nadie los censura, sino los aplauden y los invitan a practicar eso. Pastores que desde del púlpito le dicen a la gente, hermanos, va a jugar México, no se olviden de orar para que gane la selección mexicana. Oye, ¿cuánta maldad? Eso yo lo viví desde que vivía allá en Puebla. Estoy hablando de hace más de 30 años. Pastores que desde el púlpito le gritaban a la gente, mañana juega la selección, pónganse a orar por la selección. Qué abominable es eso. Detestable. Y la gente, como le gusta el pecado no es que sea un pecado el fútbol, no es un pecado. Pero sí le gusta estar metido en la televisión, pues claro, dicen, ay, si el hermano dijo que hay que orar, ahora sí vamos a orar por... Cuánta maldad, corrompen lo santo. Lugares donde se promueve el pecado y nadie lo censura, al contrario los aplauden. Hoy se ordenan líderes y pastores o sacerdotes homosexuales, ¿sabían eso? La Iglesia Católica está aprobando hoy sacerdotes homosexuales, monjas lesbianas, sacerdotes que ministran a mujeres, pero son homosexuales. ¿Por qué? Porque son como esos hombres de ese lugar que querían abusar del levita. Han pisoteado lo santo, no les importa lo santo. Antes los ministros, la gente que predicaba, manifestaban un respeto, pero ahora manifiestan burla, escarnio y deshonra para Dios. Todo eso es por una razón, porque no hay temor de Dios. O es lo mismo que los hombres, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, lo que vimos las semanas pasadas. Hoy hay pastores que desde el púlpito dicen, es que yo soy como David, por eso tengo 2, 3 mujeres. Qué perverso es eso. ¿Ves al pastor que tiene 3 mujeres? Dice, es que yo tengo el espíritu de David. ¿Cuánta maldad? Se creen como David. ¿Por qué? Porque han pervertido lo santo, porque han corrompido, porque no hay temor de Dios. Les predicas acerca de la santidad y te dicen, eso es del diablo. Hay que preguntarnos, ¿cuándo el diablo ha predicado la santidad? Si el diablo lo que menos quiere es que la gente sea santa,
El diablo lo que menos espera de la gente es que sean puros. Al contrario, el diablo siempre te va a incitar y va a buscar que tú te corrompas, que no vivas en santidad, en pureza. ¿Cuál es la razón de todo esto? Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y aquí aplica tanto a la sociedad que son como los de Sodoma, o sea, pecadores sin conocimiento, como a los que querían abusar de este levita. Eran del pueblo de Dios, tenían la ley de Moisés, tenían el conocimiento, tenían el Pentateuco y sin embargo querían hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Por qué la gente sigue viviendo en pecado? Como esa persona que les platiqué. Iba con sus cervezas. Pero es líder cristiano, es líder de jóvenes. No hay temor de Dios. Eso es lo que queremos hablar acerca del temor a Dios. ¿Pero qué es el temor a Dios? Algunos dicen que el temor a Dios es un respeto a Dios. Otros dicen que es tener reverencia a Dios. Oye, ¿tienes temor de Dios? Sí, claro, yo sí tengo respeto de Dios. Pero eso no es el temor a Dios. Eso no es temor a Dios. Respeto, reverencia se le tienen a las personas, a una autoridad, a un policía, a los padres, a algún maestro en la escuela, al director. Eso se les tiene un respeto, una reverencia, pues son una autoridad. Pero el temor a Dios no es eso. El temor a Dios es más que respeto y reverencia. El temor a Dios es una virtud que te lleva a entender una cosa. No puedes jugar con Dios. No debes jugar con Dios. Es la convicción en la vida de una persona que sabe que no se va a poder burlar de Dios y que Dios puede hacer contra él o contra ella lo que quiera si es que le desobedece. Lo vuelvo a repetir para que nos quede más claro. El temor a Dios no es un respeto o una reverencia a Dios. Eso se le tiene a una persona, a una autoridad en esta tierra. El temor a Dios es una virtud que te lleva a entender que no debes jugar con Dios o con la persona de Dios. Es estar convencido que sabes que no debes, que no te vas a poder burlar de Dios, porque Él puede hacer en contra de ti lo que sea o actuar en contra de ti si es que le desobedeces. Eso ya es diferente a tener un simple respeto. Libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, son palabras del Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti. Ese es el problema por el cual la gente no tiene temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen a Dios. Porque Dios solamente es una imagen, una idea, una religión, es un amuleto, es la buena suerte, es que te vaya bien, son bendiciones. O sea, la gente ve a Dios como si fueran puras bendiciones, como si fuera el mago de Oz o como si fuera ese mono que salía en la lámpara de Aladino, no me acuerdo cómo se llamaba, el genio de la lámpara, que está para cumplirte tus caprichos. Pero no conocen a Dios verdaderamente. No saben realmente quién es Dios. La gente tiene una idea vaga acerca de Dios. Piensa que tener temor a Dios es un simple respeto. Es venir a la congre, venir a la iglesia, venir a la catedral o meterse a un monasterio y piensan que eso es temor a Dios. Como ya estuve ahí sentado 2 horas
Ya escuché a un hombre que está ahí como merolico, grite y grite. Ya cumplí con Dios, pero no se entiende quién es Dios, en qué lugar estoy metido. No se entiende. Dicen, es que cuando vayas a la iglesia, guarda respeto, guarda silencio, quédate callado, porque eso es temor a Dios. Eso no es temor a Dios. Jesús decía, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Conocerlo de verdad, de una manera personal, experimental en tu propia vida. ¿Por qué? Porque si no conozco a alguien en verdad, ¿cómo lo voy a temer? ¿Cómo lo voy a respetar si no lo conozco? No se puede. Mucha gente se burla, por ejemplo, de las autoridades. La gente habla muy mal acerca de la presidenta de la República, pero ya quisiera verlos cuando la tengan enfrente, que se expresen mal de ella. ¿Cuántos creen ustedes que realmente lo van a hacer? Expresarse mal de ella en su cara. ¿Cuántos? Nadie. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de lejos y decir, no, esa persona es así, 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 cuando ya la tienes enfrente y sabes que tiene poder para mandarte a la cárcel. Por ahí está un ejemplo, ¿no? De un hombre. Yo no sé si sea cierto, algunos dicen que no, que solamente fue un montaje, pero ahí está el ejemplo de un hombre que quiso pasarse de listo con la presidenta en un evento público. Se acercó mucho a ella y la tocó de más. Ese hombre hoy está en la cárcel. O sea, no es lo mismo que la gente se quiera pasar de lista de lejos a que cuando ya lo tienes enfrente quieras pasarte de listo. Por eso dice que te conozcan a ti. ¿Sabe por qué la gente no tiene temor a Dios? Porque no conocen a Dios, realmente no lo conocen, no lo han experimentado. Dios solamente es una idea lejana. Dios solamente es lo que me enseñaron mis abuelitos. Dios es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo escucho ahí en el teléfono, en las redes sociales. Pero no lo conocen. Porque la Biblia nos manda temer a Dios, no a respetarlo. Son dos cosas diferentes, ya dijimos. Respeto se le tiene a alguien, a una persona. Pero temor a Dios es algo más que eso. Es entender que Él es una persona que tiene poder para, si quiere, mandarme al infierno, quitarme la vida cuando Él quiera y como quiera, y no tengo nada yo que hacer. No puedo resistirme. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano, Él es el excelso, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Ya vimos esas características de la persona de Dios, ¿sí se acuerdan? Eso te tuvo a ti, a los que están aquí, que escuchaste eso, te tuvo que llevar a una cosa: tener temor de Dios. Te tenía que haber llevado a dejar tus pecados. ¿Por qué? Porque Él puede hacer de tu vida y de mi vida lo que Él quiera, cuando quiera. Pero ¿por qué no? ¿Por qué sigues viviendo en tus pecados? ¿Por qué sigues haciendo lo malo? ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios y no le tienes temor. Isaías 8:13, un texto que nos habla ya del temor como tal, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué? ¿Tengo que tener miedo de Dios? Ahí te lo está diciendo. El problema es que la gente no lo ve así. La gente piensa que tener temor a Dios solamente es un respeto. Pero aquí no te dice respeto, no te dice a Jehová de los ejércitos, a Él respetad. ¿Dice así? A Él guárdale reverencia. Dice a Él santificad. Sea Él vuestro miedo. Te dice a Él santificad. ¿Cómo te vas a santificar? Aquí te lo explica. Sea Él vuestro miedo, vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Vuestro miedo.
O sea, Dios tiene que ser una persona que te cause miedo, que te cause temor. El problema es que como a ti no te da temor, no te da miedo, por eso sigues haciendo lo malo, por eso sigues viviendo en tus maldades, sigues enojándote, sigues mintiendo, sigues robando, sigues haciendo lo que tú quieres. Sigues viviendo en tus maldades. ¿Por qué? Porque no tienes miedo de Dios. No te da miedo que Él pueda quitarte la vida en el momento que Él quiera. No te da miedo que Él te pueda destruir. No te da miedo que Él te pueda matar. ¿Sí? Dios puede matar. Dice, a Jehová de los ejércitos al santificad, sea el vuestro temor. Temor es la palabra mora, que se refiere a un miedo, a un temor muy marcado, o sea, muy fuerte. Un temor como cuando tú te espantas de algo y dices, tengo miedo. Tengo miedo, a lo mejor estás colgado, no sé, estás colgado de un arnés en un edificio y dices, tengo miedo que se rompa la cuerda y me voy a ir hasta el suelo y me voy a matar. La gente tiene miedo, está así. La gente, mira, por muy valiente que parezca, por muy valiente que muy fuerte que se vea, cuando lo subes a una altura, ahí es donde le da miedo. Yo lo he visto. Ahora que he trabajado ahí en las alturas, me ha tocado ver. Hemos manejado un aparato que se llama polipasto para subir cargas. Y yo veo a la gente, ahí están los maestros. Eso sí, son bien bravucones. Eso sí, son buenos para decirte de cosas y ofenderte y decirte y estar ahí emborrachándose. Pero trépalos a ese aparato, trépalos a 50 metros y están así, agarrándose de las uñas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. El problema es que como a la gente no le da miedo que Dios lo vaya a destruir, es que dice, no, Dios ni existe, Dios ni me ve, Dios no oye, Dios no se da cuenta de lo que yo hago. ¿Qué crees que sí? Dice, vuestro miedo, un sinónimo es terror. Y dice, y Él sea vuestro miedo. Miedo se refiere a asombro. Cuando te quedas asombrado de algo que sabes que te puede dañar. No es lo mismo que veas a un león y que te metas ahí a donde está su jaula y que te pongas ahí a acariciarlo como acaricias a un perro, a que lo veas detrás de una reja. No es lo mismo. Porque sabes que hay una reja que te cubre. Pero métete ahí a donde están los cocodrilos en el zoológico, o métete ahí a donde están los leones hambrientos. La gente ahí no se atreve a hacerlo. Es muy osado el que se atreve a meterse a esos lugares, sabiendo que le va a causar daño. Esa es la idea que nos da asombro. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Por eso es que la gente no deja de pecar, porque no entiende el temor de Dios, el temor a Dios. No es un respeto nada más. No es el decir, pues ya vine a la misa, ¿verdad? Ya vine a la reunión, pues ya cumplí. Ya cumplí con venir y sentarme. Es lo mismo que vaya usted a sentarse delante de un sacerdote. Se sigue pecando. No es un respeto, es un pavor, es un horror. Y aparte, otra de las causas por las cuales la gente no tiene temor a Dios es porque todo lo vemos, a Dios simplemente se le ve como un Dios de amor. Todo es amor. Ay, pero si Dios es amor, Dios nos va a perdonar a todos. Si la Biblia dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Si Dios es amor. Sí, amado, pero el carácter completo de Dios no nada más es amor. Aquí te lo está diciendo, Él sea vuestro terror, vuestro miedo, no un respeto nada más. Es un Dios que es amor, eso no lo vamos a negar y no vamos a dejar de predicar que Dios es amor y que Dios ama por cuanto dice que Él amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sí, Dios es amor.
Por eso mandó a su Hijo, por eso envió a Cristo. Pero si nada más nos guiamos por el lado del amor, pues todos nos vamos a volver una sociedad humanista. Eso es lo que ha pasado, nuestra sociedad es humanista. La gente se vuelve disque tolerante. Hay que tolerar a los homosexuales, no los condenes, no condenes al afeminado, no condenes al muchacho que le gusta vestirse de mujer. Ay, déjalo, pues así es, así nació, son los genes que trae y ya no puedes decir nada. Sí, por eso nuestra sociedad se ha corrompido, por eso nuestra sociedad está devastada, por eso ves a los jóvenes ahí metidos en esos pecados, en la homosexualidad, lesbianismo, perversiones. Porque se ha perdido el temor a Dios, porque no hay un entender en el corazón de la gente que Dios, dice Isaías, sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Tenemos que poner un balance en cuanto al carácter de Dios. Además, aquí esta no es una sugerencia, este texto no es una sugerencia, no es si quieres, no es si te gusta, no es si te agrada, es un mandamiento. Es un mandamiento el temor a Dios. Te lo está dando como una indicación, un mandamiento. Debes temer a Dios. No es si me agrada, Él sea vuestro miedo. Imagínense si a un padre terrenal, si a nuestros padres terrenales los amamos porque los amamos, por cuanto hay un afecto natural del cual hablaba Pablo a Timoteo, pero también, así como se les ama, también se les teme. También los muchachos temen el castigo de sus padres. Cuando saben que hicieron algo incorrecto, saben que el papá se va a quitar el cinturón y les va a dar. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que te dice que debes de amar, pero también debes temer. ¿Cuánto más a Dios? No podemos ver a Dios nada más como un papacito lindo, ¿verdad? Como la gente lo llama. Ay, ahí se jactan. Ay, papacito lindo de los cielos. ¿Cuánto te amo? Pues sí, pero así con esa boca que dice que le ama, también se voltea y le dice de groserías al vecino. ¿De qué sirve? No tiene temor a Dios. Ahora, ¿por qué debemos temer a Dios? Y hasta aquí lo vamos a dejar. Es un tema muy profundo. ¿Por qué debemos temer a Dios? Por una razón, simplemente quién es Él. Por la persona que Él representa, por la persona que Él es. Es el Dios soberano, el Altísimo, el Todopoderoso, es el Creador del universo, es el que nos da la vida. Cuando conoces a Dios de verdad, te enamoras de Él. Lo amas, pero también aprendes a temerle. Aprendes a entender que Él no es Diosito, Él no es Chuchito, Él no es Jesucito, como dice la gente. Ahí traen al Jesús en la boca, ¿verdad? Ahí está la gente, se llena la boca de traer a Jesús aquí en la boca. Él no es Chuchito. Él es Dios. Dios de verdad, dice Moisés, y sin ninguna iniquidad en Él. Lo hemos cantado, ¿sí se acuerdan de ese canto? Dios de verdad, dice, y sin ninguna iniquidad. Ese canto que dice, ¿no? Poderosa fue la mano de Dios. El mar se abrió. El maná descendió, dice. Es un Dios misericordioso. Pero Él es un Dios que se le debe temer. Lucas 12, versículos 4 y 5, está hablando el Señor Jesucristo y dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Aquí nos dice a quién debes temer. Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar, ¿en dónde? En el infierno. ¿Quién te va a mandar al infierno? ¿Quién?
No, no es el sacerdote, no es un pastor. No, tú te puedes burlar del pastor, tú te puedes burlar del sacerdote, tú te puedes burlar de las autoridades, tú te puedes burlar de tu papá. Ellos no te van a hacer nada. Pero si te burlas de Dios o te quieres burlar de Dios, Él sí te puede mandar al infierno. Sí, y lo reitera, sí, os digo, a este, ¿qué? No dice a este amad, no dice a este amad, ¿o sí? No dice a este hazlo tu amigo, dice a este temed. ¿Ya vimos cuál es el temor o qué es el temor? Es un miedo, es un pavor. Debes tener pavor, debes tener miedo de la persona de Dios. Aquí en este texto, la palabra temed, aquí donde está diciendo temed, se refiere a un espanto, a un asombro. O sea, te está diciendo, asómbrate, espántate de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque si te asombras de quién es Él y cómo es Él, lo vas a conocer. Y eso te va a llevar a tener un temor de Él y apartarte del pecado. De hecho, la Biblia dice, creo que en Proverbios, con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. ¿Por qué no te has apartado de tus pecados? Es una razón. ¿Por qué no tienes temor a Dios? Porque para ti Dios no importa. Dios no interesa. ¿Por qué sigues diciendo mentiras? No es cierto de que, es que no se puede, es que está difícil, es que yo le echo ganas, pero de verdad le echo ganas, pero es que me gana la tentación. No, es que tú no tienes temor a Dios, no has entendido a quién te estás acercando. No tienes temor a Dios. No te da miedo pensar que Él te pueda quitar la vida. No te da miedo pensar que cuando estés ahí pecando, Él simplemente con un mover de un dedo te puede destruir. Véanlo ustedes en el Salmo 7, lean el Salmo 7. Ahí te dice, Dios está irado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Dice que ha preparado sus saetas. Saetas ardientes, dice que están preparadas contra el impío. Dice, si no se arrepiente, Dios ejecutará su castigo. Así dice la Biblia. ¿Eso no te da miedo? ¿No te da miedo que saliendo de aquí te resbales en las escaleras, te caigas y te pegues en la cabeza? ¿No te da miedo que el día de mañana que estés ahí en tu casa comiéndote unos cacahuates, se te atore el cacahuate y se te vaya al pulmón y te ahogues? Hasta con un vaso de agua. Es más, hasta con tu saliva te puedes ahogar. ¿No te da miedo eso? Os digo, a este temed. Ya dijimos que no es un respeto, no es una reverencia. Si hay alguien a quien se debe temer en verdad, es a Dios. Quien puede hacer de nuestra vida lo que quiera. Solo de entender que al sonido de una sola palabra, Él puede ejecutar lo que sea. Cualquier castigo. Debe darnos temor. No, Él no es el chuchito que está crucificado. Él no es el San Pedro. No. Dios tiene todo poder. Te puede destruir, nos puede destruir como Él quiera. En una enfermedad, en un accidente. Tiene poder para quitar y dar la vida. O tiene poder para dar la vida y también para quitarla. Como Él quiera. Dios puede matar a la gente. Sea Él vuestro temor. Hasta aquí lo vamos a dejar. Yo les invito, mediten. ¿Realmente hay temor en tu alma?
Un domingo más que Dios nos permite estar aquí. ¿No te da miedo pensar que el próximo domingo ya no vengas, tal vez? Y no te quiero espantar, yo no soy nadie para espantarte, pero aquí sí te dice, teme a Dios, ten temor de Dios. Cierren sus ojos. Padre, permite que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Aún gracias porque nos alerta, Señor, porque con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal, dice tu palabra, Señor. Padre, bendice tu palabra, Señor, y respáldala en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.